Si algún día te has preguntado en qué momento una vida cambia para siempre, esta historia te va a perseguir mucho después de que termine el video. Porque no comienza con éxito, gloria, ni oportunidades. Comienza con un niño sentado en un sofá roto, mirando a su padre en silencio, intentando entender por qué la vida parecía tan injusta. Ese niño se llamaba Howard Schultz. Y aunque él no lo sabía, estaba presenciando la herida que lo marcaría para siempre. La herida que años después se convertiría en el motor detrás de Starbucks. Y en un ejemplo de cómo los que vienen de abajo cargan un tipo distinto de fuego. Pero vayamos al principio. A un pequeño apartamento en Brooklyn. Un lugar donde los techos se oían crujir. Las paredes eran tan finas que podías escuchar las discusiones de los vecinos. Y donde el futuro parecía una palabra que solo le pertenecía a la gente rica. Howard no conoció la seguridad. Conoció la preocupación. Conoció la escasez. Conoció la sensación de que todo podía derrumbarse con un error. Y eso pasó una mañana de invierno. Su padre, Frederick, conductor de camiones, sufrió un accidente laboral. Se resbaló en el hielo, se fracturó la cadera y el tobillo. Y en un abrir y cerrar de ojo lo perdieron todo. No hubo seguro. No hubo ayuda. No hubo un empleador que respondiera. Solo dolor. Solo deuda. Solo impotencia. Ese día, Howard vio algo que jamás olvidaría. La mirada de un hombre bueno que se sentía inútil. Su padre, fuerte como un roble, ahora lloraba en silencio porque sabía que no podía alimentar a su familia. Ese recuerdo fue para Howard lo que es para muchos de nosotros un punto de quiebre. Un segundo donde entiendes que nadie va a rescatarte. Que nadie va a salvarte. Que si no haces algo tú, la vida te arrastra. Howard creció en ese ambiente. Un hogar lleno de amor, sí. Pero también lleno de miedo. De niño veía a su madre partir los alimentos para que alcanzaran. Veía a sus padres discutir por dinero. Veía cómo su casa parecía hacerse más pequeña con cada factura vencida. Pero Howard tenía algo que no se puede comprar. La capacidad de soñar aunque duela. Mientras otros niños jugaban, él imaginaba cómo sería vivir sin miedo al final del mes. Imaginaba tener un futuro distinto. Imaginaba un camino que nadie a su alrededor creía posible. No era ambición. Era sobrevivencia emocional. Era el deseo de no repetir la historia. Era el grito silencioso que llevan dentro los que vienen de abajo. Yo no quiero esta vida. Yo voy a cambiar el destino de mi familia. A medida que crecía, esta promesa se volvió más fuerte. Su casa seguía siendo pequeña. Pero su mente ya estaba buscando ventanas hacia otro mundo. En la escuela, Howard no destacaba por brillante, pero sí por determinado. Era el niño que no tenía nada, pero actuaba como si el mundo entero estuviera a su alcance. A veces, los maestros se preguntaban de dónde salía esa intensidad. No sabían que Howard cargaba un fantasma. Uno que lo acompañaría toda la vida. El miedo a caer de nuevo en la pobreza. Cuando terminó la secundaria, todas las probabilidades estaban en su contra. Nadie esperaba que fuera a la universidad. Nadie creía que un joven de Brooklyn, sin dinero y sin contactos, pudiera aspirar a algo más. Pero Howard tenía una obsesión. No terminar como su padre. Ese miedo lo impulsó a conseguir una beca para la Universidad del Norte de Michigan. La consiguió no porque fuera el mejor estudiante, sino porque hablaba con una convicción tan profunda, que era imposible negarle la oportunidad. Y ahí, por primera vez, vio otro mundo. Un mundo donde los jóvenes tenían autos, vacaciones, ropa nueva, y algo que él jamás había sentido. Tranquilidad. Pero esa tranquilidad no era para él. Al menos no todavía. Howard trabajaba limpiando cafeterías en la madrugada, levantando muebles para pagar renta, sirviendo mesa los fines de semana. Mientras los demás iban a fiestas, él hacía cuentas. Comía lo más barato. Y ahorraba cada centavo como si fuera oro. Y aunque avanzaba, había algo dentro que seguía sin resolverse. Ese peso en el pecho. Ese nudo en el estómago. Ese miedo que no se va aunque todo vaya bien. Lo que muchos llaman ansiedad. Pero él no tenía el lenguaje para nombrarla. Solo tenía la sensación constante de estar a un paso del abismo. Lo que él no sabía era que esa misma ansiedad, ese mismo temor,
Lo llevarían años después al momento que cambiaría su historia. Y al capítulo más inesperado de su vida. Un capítulo que estaba a punto de comenzar. Howard regresó a Nueva York después de la universidad con algo que nunca antes había tenido. Una mezcla peligrosa de esperanza y terror. La esperanza de construir una vida nueva. Y el terror de que la vida lo llevara de vuelta a donde comenzó. Era una sensación contradictoria. Cada paso que daba hacia adelante traía consigo el miedo a retroceder. Cuando uno viene desde abajo. Cuando ha visto a sus padres perderlo todo. Cuando ha sentido en carne propia la vergüenza de no tener. La mente se convierte en una máquina inquieta. Howard no sabía cómo apagarla. Consiguió su primer trabajo en una empresa llamada Xerox. Para muchos, era un empleo estable, prometedor. Pero para él, no era suficiente. Él no quería estabilidad. Él quería transformación. Y por primera vez en su vida, sintió algo nuevo. La presión interna de demostrar que sí podía. Que su historia no estaba destinada a repetirse. Que él no era la extensión del dolor de su padre. Pero esa presión venía con un costo invisible. Había noches en las que Howard llegaba a su pequeño departamento. Y se quedaba sentado a oscuras. Mirando sus manos temblar. No por frío. No por cansancio. Por miedo. Un miedo que no sabía cómo explicar. Un miedo que no se iba. Un miedo que lo hacía sentir que, aunque estaba avanzando, algo dentro estaba a punto de romperse. Y él nunca hablaba de eso con nadie. Porque cuando vienes de un lugar donde todos luchan, te acostumbras a callar lo que duele. Pero había algo más. Algo más profundo, más oculto. La sensación constante de no merecer lo que estaba logrando. Ese síndrome silencioso que muchas personas sienten. Aunque nadie lo admita. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo esto desaparece mañana? ¿Y si soy exactamente igual a mi padre y solo estoy posponiendo la caída? Esa era la batalla interna. El mundo veía a un joven ambicioso. Pero por dentro, él era un niño tratando de sobrevivir. Una tarde, mientras visitaba una tienda especializada en cafeteras, algo llamó su atención. Vio a la gente riendo. Conversando. Disfrutando. Tomando café con una tranquilidad que él nunca había sentido. Ahí se encendió una chispa. No sabía explicar qué era. Solo sintió una fuerza intensa dentro de él. Como si todas las piezas de su historia empezaran a moverse hacia un destino mayor. Esa sensación lo persiguió durante semanas. Como un susurro que crecía. Aquí hay algo para ti. Y había algo más. Esa tienda, ese aroma, esa calidez. Despertaron un recuerdo enterrado en su mente. Recordó las noches en que su madre lo abrazaba fuerte. Cuando no había dinero. Cuando el dolor ocupaba toda la casa. Y el aroma del café era lo único que les daba una sensación de hogar. Ahí entendió. Su misión no era vender café. Su misión era crear un lugar donde la gente se sintiera cuidada. Donde nadie se sintiera como su padre se sintió ese día. Abandonado, desechable, prescindible. Ese pensamiento lo obsesionó. Hasta que un día, lo encontró. Una pequeña empresa en Seattle llamada Starbucks. Que no vendía café preparado. Solo granos y máquinas. Pero Howard vio lo que nadie más veía. Vio potencial. Vio propósito. Vio una posibilidad que podría cambiarlo todo. Renunció a su empleo estable. Dejó atrás la seguridad que tanta falta le había hecho. Y se mudó al otro lado del país sin garantías. Ahí comenzó la verdadera prueba. Howard llegó a Starbucks con ideas enormes. Ideas para transformar la industria. Ideas para cambiar la forma en que la gente vivía el café. Pero una cosa quedó clara muy rápido. Los fundadores no querían esas ideas. No querían cafeterías. No querían expansión. No querían riesgo. Y Howard, por primera vez, se sintió atrapado entre su visión y la realidad. Esa sensación lo consumía. Era como volver al mismo niño de 7 años. Viendo a su padre inmóvil en un sofá. Era como mirar un futuro posible. Y no poder alcanzarlo. La frustración empezó a crecer. La ansiedad también. Esa sensación de nudo en el pecho. De respiración corta. De sentir que el tiempo corría y él no avanzaba. De sentirse pequeño de nuevo. Hay momentos en la vida.
en los que sentimos que estamos demasiado cerca de lo que queremos, pero demasiado lejos de alcanzarlo. Es una tortura emocional. Una que consume días, noches y pensamientos. Howard se encontraba ahí, dividido entre su sueño y el miedo de volver a fracasar. Y en medio de esa batalla interna, hubo un día que marcó un antes y un después. Un día que quizá tú, viendo este video, también necesitas escuchar. Fue un día donde Howard se levantó, se miró al espejo, y se vio cansado, drenado, abrumado, pero con una chispa que se negaba a morir. Esa chispa que todos tenemos, esa pequeña luz que no se va aunque estemos rotos. Ese fue el día en que tomó la decisión más importante de su vida. Crear su propio camino. Si los fundadores no querían su visión, él la construiría desde cero. Pero antes de continuar, hay algo importante que tú también debes saber. Howard no logró dar este salto solo con fuerza de voluntad. No fue solo motivación. No fue solo disciplina. Hubo un antes y un después real en su vida. Cuando comenzó a trabajar en su interior, a entender su mente, a enseñarle a su propio sistema nervioso, que no tenía por qué vivir en modo supervivencia. Por eso, justo aquí, en este punto de la historia, es donde muchas personas que nos ven, toman una decisión que transforma su vida. Empezar a sanar, a calmar la mente, a recuperar control. Y para quienes sienten que la ansiedad o la preocupación los aleja de su propósito, igual que le pasaba a Howard, les dejé en la descripción un recurso que puede ayudarlos a dar ese primer paso y comenzar a sentir verdadero alivio. No interrumpo más la historia. Volvamos al momento exacto, donde Howard decidió jugarse la vida. Cuando Howard tomó la decisión de crear su propio camino, no estaba tomando una decisión motivacional. Estaba tomando una decisión de supervivencia. Porque quedarse donde estaba, aunque era estable, aunque le garantizaba un sueldo, aunque le daba reconocimiento, lo estaba matando por dentro. Era como vivir en una jaula dorada. Brillaba por fuera, pero era asfixiante por dentro. Y él sabía que si no hacía algo pronto, iba a convertirse en una versión de sí mismo, que no quería ser. Alguien resignado. Alguien que acepta menos de lo que siente que nació para construir. Así que un día, con el corazón bombeando más rápido de lo normal, con esa mezcla peligrosa de miedo y determinación, se acercó a los fundadores de Starbucks. Y les dijo algo que cambiaría la historia del café para siempre. Si no quieren abrir cafeterías, yo lo haré. La respuesta fue tan fría como un invierno sin fuego. Ellos no creían en esa idea. No creían en ese modelo de negocio. No creían en él. Pero lo más doloroso no fue eso. Lo más doloroso fue darse cuenta de que ellos no creían en la visión que él había visto tan claramente. Y ahí comenzó el momento más intenso de su vida. Debía comprar ellos la visión, o construirla sin ellos. Pero no tenía dinero. No tenía inversionistas. No tenía respaldo. No tenía contactos de alto nivel. Tenía una idea, un sueño, un corazón inquieto. Y un pasado que le recordaba todos los días que la estabilidad podía romperse en cualquier momento. Howard sabía que no podía hacerlo solo. Y sabía que, si quería crear su propia cafetería, tenía que levantar capital. Pero pedir dinero era mucho más difícil de lo que imaginaba. Porque cada vez que se paraba frente a un inversionista, su historia volvía a él. La pobreza, el miedo, el trauma familiar, el padre sin trabajo, el dolor de sentirse menos que los demás. Y sin querer, esa historia lo hacía sentir pequeño. Como si su sueño fuera demasiado grande para alguien como él. Pero aún así, no se rindió. Golpeó puertas. Presentó su idea. Explicó su visión con pasión. Vendió un sueño que ni siquiera existía en papel. Y una tras otra. Todas las puertas se cerraron. Todas. Más de 200 reuniones. Más de 200 rechazos. Y cada no dolía más que el anterior. No porque dudara de su idea, sino porque empezaba a dudar de sí mismo. Hubo una tarde que nunca contó a nadie. Una tarde donde salió de la oficina de un inversionista, que lo rechazó sin mirarlo a los ojos.
Y Howard caminó sin rumbo por las calles grisáceas de Seattle. Hasta que sintió que no podía más. Se sentó en un banco. Se inclinó hacia adelante. Y escondió su rostro en sus manos. Ahí, solo. Con el sonido de autos y pasos de fondo. Howard tuvo un pensamiento que lo atravesó como una flecha. Tal vez no nací para esto. Y ese pensamiento es el que destruye vidas enteras. Porque no es lo que el mundo te dice. Es lo que tú te dices cuando nadie te ve. Es ese susurro que intenta convencerte de que deberías conformarte. Que deberías dejar de soñar. Que deberías aceptar la vida que te tocó. Que deberías renunciar. Howard estuvo ahí. Justo ahí. Y, ¿sabes qué lo sacó de ese agujero emocional? No fue motivación. No fue inspiración. No fue fuerza interior. Fue la memoria del día en que vio a su padre roto en el suelo. Herido después de un accidente laboral. Sin seguro. Sin protección. Sin dignidad. Ese día, Howard entendió algo que nunca olvidó. Si no cambiaba su vida, iba a repetir la historia de su padre. Y ahí, en ese banco frío, respiró hondo, limpió sus lágrimas con la manga de su abrigo. Y se dijo lo que muchos necesitan escuchar. No puedo rendirme. No ahora. Días después, cuando Howard ya estaba al borde de abandonar su sueño, él sí llegó. Un inversionista, que había escuchado su pasión en una de las reuniones, lo llamó por teléfono. Le dijo, tu visión es más grande que tus recursos. Así empiezan los verdaderos cambios. Ese día, por primera vez en meses, Howard sintió alivio. Pero la batalla no había terminado. Starbucks se enteró de que él estaba creando su propia cadena de cafeterías. Y lejos de apoyarlo, lo vieron como una amenaza. Comenzó entonces una tensión enorme. Howard no solo estaba peleando por un sueño, estaba peleando contra una empresa real. Pero ese inversionista lo respaldó. Otros se sumaron. Y finalmente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se desmayaría, Howard abrió su primera cafetería. La gente entraba, sonreía, probaba el café, hablaba entre sí, descansaba, se reunía, se conectaba. Era exactamente lo que él había soñado. Pero aquí no termina. Lo que viene es aún más emocionante. Starbucks, la empresa que no creía en cafeterías, tuvo problemas. Y eso abrió una puerta que cambiaría la historia del mundo. Cuando Howard abrió su primera cafetería, creía que lo más difícil había pasado. Pero estaba equivocado. Porque a veces, lo más difícil no es empezar. Lo más difícil es lo que viene después. Crecer sin perder el alma. Resistir sin perder la visión. Avanzar sin dejar de ser fiel a lo que uno cree. Howard estaba experimentando todo eso al mismo tiempo. La cafetería estaba llena. La gente volvía. Había filas. Había risas. Había conversaciones que antes no existían en la ciudad. Pero detrás de esa imagen hermosa, había una tormenta en camino. Una tormenta que venía de una sola palabra. Starbucks. Un día, mientras Howard estaba barriendo el piso de su cafetería. Después del cierre. Con música suave y el aroma espresso llenando el ambiente. La puerta se abrió. Era uno de los fundadores originales de Starbucks. El hombre entró despacio. Miró alrededor. Observó a Howard con una mezcla de culpa, orgullo, nostalgia. Y le dijo algo que Howard jamás olvidaría. Estamos en problemas. Starbucks, esa empresa que no quería cafeterías. Esa empresa que había rechazado su idea. Esa empresa que la admiraba y soñaba con transformar. Estaba al borde de ser vendida. No estaba quebrada. Pero estaba débil. Dividida internamente. Sin dirección. Sin corazón. Y lo más inesperado. Creemos que tú deberías comprarla. Howard quedó mudo. No reaccionó. No habló. Ni siquiera respiró durante un segundo. Esa frase le cayó encima como un rayo. No era un sueño. Era una sentencia. Esto es lo que naciste para hacer. Pero tendrás que pagar el precio. Starbucks estaba valorada en millones. Howard no tenía millones. Ni cerca.
Ni prestados. Ni prometidos. Ni imaginados. Lo que tenía era una cafetería recién abierta. Con un futuro brillante. Pero con un presente frágil. Intentar comprar Starbucks era una locura. Una irresponsabilidad. Un suicidio financiero. Pero dentro de él había algo más fuerte que el miedo. La visión. Esa visión que lo había acompañado desde Milán. Esa visión que había sobrevivido al rechazo. Esa visión que había resistido los 200, no. Esa visión que lo mantenía despierto a las 3 de la mañana. Diseñando sabores, espacios, atmósferas. Howard sabía que Starbucks tenía lo que él no tenía. El nombre, la cultura, el respeto, la historia. Y él tenía lo que Starbucks había perdido. El alma. Howard se embarcó en una misión imposible. Levantar millones de dólares para comprar una empresa que no era suya. Y que muchos creían que ni siquiera valía la pena salvar. Fue una guerra emocional. Presentaciones. Reuniones. Viajes. Horas sin dormir. Ataques de ansiedad. Momentos de duda. Y ese sentimiento constante de ¿quién soy yo para intentar esto? Pero también había otro pensamiento que seguía apareciendo. ¿Y si lo logro? Y esa pregunta, solo esa, era suficiente para seguir. Howard contó después que hubo un inversionista en particular. Que lo marcó profundamente. Lo recibió en una oficina enorme. Con ventanales gigantes. Con un escritorio de madera brillante. Y una sonrisa de superioridad. Howard habló con el corazón. Habló con pasión. Habló con fuego. Y al terminar, el inversionista lo miró con burla y le dijo: «Tienes un sueño demasiado grande para alguien tan pequeño». ¿Eso le atravesó el alma? Howard salió de esa oficina con la boca seca. La garganta apretada. Los puños cerrados. El orgullo roto. Pero el espíritu intacto. Porque una cosa fue clara para él. Si alguien te menosprecia, es porque tu visión es más grande que su capacidad de comprenderla. Ese día, Howard decidió que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Solo necesitaba encontrar a quienes vieran lo que él veía. Y los encontró. Poco a poco, uno por uno. Otras personas comenzaron a creer en él. No porque fuera perfecto, sino porque era auténtico, intenso, humano y obstinado. Y así, con sudor, lágrimas y un cansancio agotador, Howard reunió 3.8 millones de dólares. Una cifra que para él era casi inimaginable. Y con eso, Howard Schultz compró Starbucks. El mundo se detuvo un segundo. Algo gigantesco había ocurrido. Pero nadie lo sabía aún. Porque la verdadera transformación estaba apenas comenzando. Howard tomó Starbucks. La mezcló con su visión. La fusionó con su esencia. Y reconstruyó un imperio desde cero. Cambió el concepto. El enfoque. La experiencia. El servicio. Los estándares. Las tiendas. Los sabores. El trato humano. El ambiente. Todo. Pero lo más poderoso fue esto. Starbucks dejó de vender café. Y empezó a vender hogar. Un lugar entre tu casa y tu trabajo. Un refugio. Un espacio. Una pausa. Una conexión. Eso fue lo que lo hizo gigante. Lo que lo hizo único. Lo que lo hizo eterno. Y eso fue lo que convirtió a Howard en uno de los visionarios más importantes de nuestra era. No porque naciera en cuna de oro. No porque tuviera contactos. No porque tuviera dinero. Sino porque tuvo algo que muchos no se atreven a tener. El valor de creer en una visión. Incluso cuando nadie más lo hace. Cuando Starbucks ya era un nombre reconocido. Cuando las filas daban vuelta a la esquina. Cuando los baristas sabían los nombres de los clientes. Cuando los cafés se volvían rituales diarios. Howard se dio cuenta de algo que nunca había entendido del todo. Su historia no era una historia de café. Era una historia de propósito. Porque uno solo entiende realmente la luz cuando recuerda cuánto tiempo caminó en la oscuridad. Y Howard había caminado mucho. Había pasado por pobreza. Por ansiedad. Por noches donde no sabía cómo pagar la renta. Por reuniones donde se burlaron de él.
Por días donde no creyó ni siquiera en sí mismo. Y aún así, algo dentro de él nunca se apagó del todo. Había un tipo de fuerza que no venía de su educación, ni de su experiencia, ni de su talento. Había una chispa que venía de otro lugar. Un lugar más alto, más profundo, más divino. Porque lo que Howard vivió es algo que muchos no entienden hasta que les ocurre. A veces Dios no te libera rápidamente, porque primero quiere fortalecerte. Howard lo comprendió una tarde, sentado solo en una mesa, viendo a la gente entrar y salir de la tienda. Un grupo de estudiantes. Una pareja peleando. Un hombre escribiendo su novela. Una mujer revisando sus metas. Una persona llorando en silencio. Una señora hablando de un nuevo comienzo. Diferentes vidas. Diferentes historias. Diferentes luchas. Y todas encontraban refugio. En un lugar que él había soñado. Cuando ni siquiera tenía para pagar una taza de café. Howard vio esto, y se quebró. Porque entendió lo que nunca había querido aceptar. Si Starbucks hubiera nacido de una victoria fácil, jamás habría tenido la sensibilidad para convertirse en lo que fue. Para crear un espacio de paz. Primero tuvo que haber conocido el caos. Para construir un lugar de comunidad. Tuvo que haber sentido la soledad. Para ofrecer un ambiente de inspiración. Tuvo que haber llorado frustrado en un baño muchas veces. Para liderar equipos enteros. Tuvo que aprender a levantarse 1000 veces solo. Su historia estaba llena de heridas. Pero también llena de propósito. Y por primera vez en mucho tiempo, Howard agradeció el sufrimiento que tanto le había dolido. La gente suele admirar el éxito. Pero casi nadie quiere pasar por la espera. La preparación. La formación. El silencio. Los no. Las puertas cerradas. Los miedos. Las dudas. La incertidumbre. Eso que Dios usa para afinar el alma. Porque Howard no fue elegido por ser especial. Fue elegido por ser fiel. Por no rendirse. Por seguir mostrando al mundo lo que llevaba adentro. Aunque el mundo no lo viera aún. Y así pasa con todos los que terminan cambiando algo. No son los más talentosos. Son los más perseverantes. Gente que decide levantarse. Incluso cuando ya no tiene fuerzas. Gente que decide creer. Incluso cuando nada tiene sentido. Gente que decide dar un paso más. Incluso cuando sienten que no van a soportar. Howard lo dijo en una entrevista muchos años después. Si me hubieran dado lo que quería cuando lo quería, hubiera arruinado todo. Porque no estaba listo. Porque no entendía todavía. Porque hubiera matado su visión. Intentando correr antes de aprender a caminar. Y eso es lo que nos pasa a todos alguna vez. Pedimos algo grande. Algo hermoso. Algo importante. Pero no sabemos que para sostener esa bendición, necesitamos primero el proceso. Un proceso que duele. Que cansa. Que desespera. Pero que transforma. Y después, cuando miras hacia atrás, entiendes lo que Howard entendió. Dios no te estaba retrasando. Te estaba protegiendo. Te estaba formando carácter. Te estaba enseñando paciencia. Te estaba preparando para no perderte. Te estaba fortaleciendo para no romperte. Te estaba moldeando para que cuando llegara tu momento, no te destruyera, sino que te elevara. Hoy millones de personas alrededor del mundo toman una taza de café sin saber esta historia. Sin saber que hubo un hombre sentado llorando en una oficina, recibiendo un no humillante, mientras Dios preparaba un sí que cambiaría su vida y la de millones. Así funciona siempre. Tu proceso no es un castigo. Es una construcción. A veces Dios te lleva al límite. Solo para enseñarte que tu verdadero límite estaba mucho más lejos de lo que creías. Por eso te digo. No renuncies. No te sueltes. No te hundas en tu desesperación. Si Dios te está haciendo esperar, es porque está preparando algo tan grande que aún no podrías sostenerlo. Howard aprendió esto en carne propia. ¿Y tú? Si estás escuchando esta historia, probablemente lo estás aprendiendo también. Porque nadie escucha una historia de espera. Si no está esperando algo,
Nadie escucha una historia de fe si no necesita fe. Nadie escucha una historia de propósito si no siente que su vida tiene uno. Esta historia no llegó a ti por casualidad. Llegó porque estás en un proceso. Y aunque no lo parezca, Dios todavía está escribiendo tu historia. Tu espera no es el final. Es el principio de lo más grande.